Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y en este primer vídeo que vamos a realizar de una numerosa serie de vídeos sobre Unreal Engine 5, queremos mostraros sobre todo una de las partes que nos ha parecido más interesante y sobre todo más potente, que es la parte de iluminación con el sistema de iluminación en tiempo real Lumen, y mostraros de qué forma tan sencilla y rápida podemos iluminar, por ejemplo, una escena que vamos a exportar desde SketchUp, y nos lo vamos a llevar a Unreal Engine 5 y vais a ver que con muy poquitos pasos ya vamos a obtener excelentes resultados de realismo, de iluminación y sobre todo, como decíamos, todo en tiempo real, sin largos cálculos de light mass, de render, de iluminación, etc. Entonces yo creo que este primer vídeo vamos a enfocarlo realmente a esta parte tan interesante que es Lumen, y para ello lo que vamos a hacer es directamente irnos aquí y tenemos un pequeño proyecto que hemos descargado de SketchUp, ¿vale? Del SketchUp Warehouse, un proyecto gratuito, y directamente vamos a utilizar este pequeño proyecto para exportarlo directamente hacia Unreal Engine 5. Decir que para poderlo exportar desde aquí es necesario que tengáis, digamos, los plugins de exportación, que serían estos de aquí. Si nos vamos aquí, entonces tenéis que descargar para vuestro SketchUp, en este caso, la correspondiente instalación del plugin Datasmith, y si utilizáis otros software 3D, pues tendríais que descargar la correspondiente instalación para que os pueda funcionar perfectamente. Hecho eso, lo único que hacemos es directamente archivo, exportar, modelo 3D, y ese modelo 3D lo vamos a guardar, por ejemplo, en el escritorio, en una carpeta que voy a llamar test, y ese test lo voy a llamar, por ejemplo, Unreal Engine 5. Le decimos que queremos guardar y directamente Datasmith nos hace la exportación hacia Unreal Engine 5 a través de Datasmith. En ese sentido ya no hemos exportado y simplemente tenemos que irnos a nuestro launcher de Epic Games, donde aquí tenéis pues cierta información que Epic está publicando sobre Unreal Engine 5, y aquí podéis acceder a la versión previa, digamos, para poderla instalar, ¿vale? Una vez instalada, podemos acceder aquí hacia ella directamente dándole aquí iniciar, y ahora os voy a mostrar un poco cómo configurar ese proyecto. Dicho esto, aquí tendríamos nuestro, digamos, gestor de proyectos dentro del nuevo Unreal Engine 5, y vamos a abrir un nuevo proyecto, digamos, vacío, por blueprints, y lo vamos a llamar, por ejemplo, test underline Unreal Engine 5, ¿vale? Lo vamos a crear, y una vez creado, directamente Unreal Engine va a generar ese proyecto y directamente nos va a permitir acceder a toda la información del proyecto, y ahí vais a ver ya ciertos cambios que, digamos, la nueva versión de Unreal ya trae desde el principio. Es decir, realmente vais a ver que la interfaz ha cambiado bastante, y personalmente creo que para mejorar, para optimizar y para hacerlo sobre todo bastante más cómodo y ergonómico a la hora de trabajar dentro de nuestros proyectos en Unreal. Por defecto se abre así. Aquí nos dice si queremos que el archivo de proyecto sea guardado en un formato anterior, lo queremos actualizar, perfecto. Y lo primero que vamos a hacer es generar un nuevo nivel, un nivel vacío, y vamos a trabajar sobre este nivel que tenemos aquí. Como os decía,
o como veis directamente ha cambiado bastante lo que es el interfaz. Veis que el Content Drawer ahora está escondido. Si le hacemos un clic aquí nos aparece. Si le hacemos otro clic aquí cierra. Si hacemos control espacio aparece, control espacio cierra. Como veis es bastante cómodo ya que nos va a permitir tener una amplia superficie de trabajo dentro de nuestro proyecto. El resto aquí pues es bastante similar, lo único que bueno, pues han ido digamos comprimiendo algunos menús y algunos comandos y sobre todo reorganizándolo bastante, ¿vale? Dentro de Content aquí tendría que aparecerme el importador Datasmith. Lo que pasa es que como en este proyecto seguramente no está habilitado el plugin, tenemos que habilitarlo. Para ello, edición, plugins, Datasmith. Aquí tenemos los diferentes tipos de Datasmith. El que vamos a colocar es el genérico, que es este de aquí. Le decimos que sí y le decimos que queremos reiniciar el proyecto, ¿vale? Ahora lo que va a hacer es reiniciar nuestro proyecto y una vez reiniciado pues nos va a aparecer la opción de importación a través de archivos Datasmith, que es el formato que hemos utilizado a la hora de exportar desde, en este caso, desde SketchUp, ¿vale? Genial, ya veis que está habilitado. Por defecto vuelve al mismo nivel porque no lo habíamos guardado. Volvemos a generar aquí este nivel. Y si os dais cuenta ahora sí que nos aparece aquí Datasmith y directamente vamos a decirle que queremos importar desde el escritorio nuestro test Unreal. Y aquí vamos a generar, por ejemplo, una carpeta nueva que voy a llamar, por ejemplo, SketchUp para que nos guarde ahí esa información. Le decimos OK. En las opciones Datasmith que ya conocemos podemos importar geometría, materiales, luces, cámaras, animación y aquí nos va a generar digamos los light maps, UVs, pero esto realmente es algo que ni necesitaríamos ya que una de las grandes ventajas de la nueva tecnología Lumen de iluminación en tiempo real dentro de Unreal es que ya no necesitamos tener digamos las UVs de cada objeto abiertas para que pueda calcular la iluminación, es decir, no necesitamos más tener los lightmap UVs listos y ordenados y bien definidos, ya que ya no los necesita para hacer los cálculos de iluminación. Esto quiere decir que podríamos coger una escena tal cual de SketchUp, de 3D Max, de Cinema 4D, de Revit, del programa que sea y sin preocuparnos en ningún momento en generar correctamente las UVs de cada objeto, podríamos traérnoslo y directamente utilizarlo sin ningún tipo de problema dentro de Unreal Engine 5, ¿vale? Entonces vamos a decir que queremos importar. Es un proyecto no muy grande, pero vais a ver que rápidamente nos lo va a importar todo perfectamente. No necesitamos estar visualizando esto, por lo cual voy a minimizarlo y en un principio, pues como veis, tenemos aquí nuestro proyecto importado, pero aún no tenemos ningún tipo de iluminación definida ni nada que se le parezca, ¿vale? Voy a comprimir esto, voy a generar una nueva carpeta que voy a llamar, por ejemplo, Lights, que es donde voy a guardar después mi iluminación. Y para comenzar a iluminar con Lumen, vamos a comprobar dentro de los ajustes de proyecto que dentro del apartado Rendering, lo tenemos aquí, si bajamos un poquito por aquí, donde dice iluminación global, veis que tenemos Lumen, ¿vale? Sería la que vamos a utilizar. Y dentro de las reflexiones utilizamos también Lumen. Y dentro del Ray Tracing Lumen también. Y tenemos otra cosa que se llama un segundo, que lo busco por aquí para que lo veáis. Entonces, usando Lumen activamos también esta opción de generar la distancia de los campos de malla. Se lo dejamos activado para que también pueda hacer los cálculos correctamente. Primer paso para iluminar nuestra escena, vamos a crear una luz direccional, que va a ser la luz de nuestro sol.
¿vale? Me voy a ir, por ejemplo, al Game View. No, lo voy a dejar directamente aquí. Y le voy a decir, por ejemplo, que mi luz direccional, lo que voy a hacer es simplemente rotarla, ¿vale? Fijaros que en cuanto yo roto mi luz direccional, ¿veis? Que ya comienza a iluminar nuestra escena, ¿vale? Esto sería, digamos, la iluminación de nuestro sol, ¿vale? Entonces, ya estamos comenzando empezando a trabajar con Lumen. Ahora, vamos a tener que ir creando ciertos elementos adicionales para poder completar toda la iluminación correcta. Siguiente paso, vamos a crear dentro de los Visual Effects el Sky Atmosphere, ¿vale? Como veis, lo hemos creado, pero nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque esto está vinculado a nuestro Directional Light, a nuestro sol, ¿vale? Si nos vamos al sol y buscamos aquí abajo donde dice Atmosphere and Cloud, le decimos así, que lo activamos y automáticamente digamos que nos ha generado un cielo atmosférico. Y además lo interesante de todo esto es lo siguiente, es decir, que el sol está vinculado, o mejor dicho, el cielo está vinculado a nuestro sol, por lo cual, si nosotros vamos aquí ahora a nuestro luz solar y la modificamos, veis que también el color de la iluminación y del cielo se modifica según vamos actualizando toda esa información. Es decir, que es muy interesante en el sentido de que podemos controlar, como veis, la dirección del sol y al mismo tiempo podemos utilizar la iluminación de nuestro cielo de forma conjunta. Otro tema súper interesante que vais a ver ahora es, por ejemplo, que ahora en esta nueva versión, digamos que tenemos un shortcut que es Control L. Si os dais cuenta, si yo pulso Control L, me aparece aquí un controlador y yo puedo mover, por ejemplo, todo lo que es la iluminación, ¿veis? Moviendo simplemente el ratón, ¿veis? Controlo hacia un lado o hacia otro, como veis. La dirección del sol, la posición del sol, como veis, lo puedo controlar todo bastante bien y funciona de una forma muy interesante, ¿vale? Bien, vamos a entrar un poquito aquí hacia adentro para que vayamos viendo algunas cosas interesantes. Y ahora lo próximo que voy a hacer es, digamos, calibrar lo que es la autoexposición. Para ello vamos a generar lo que es un volumen de postprocesamiento, ¿vale? Y dentro del volumen de postprocesamiento vamos a ajustar un par de cosas. Lo primero que vamos a hacer dentro del postprocess volume es decirle que queremos que sea infinito, es decir, que abarque todo nuestro proyecto. Y dentro de el apartado Lens, por ejemplo, le vamos a decir que en la exposición queremos tener un mínimo y un máximo de exposición con el mismo valor. Por ejemplo, vamos a colocar aquí un valor 1 y un valor 1. ¿Ok? Y para controlar esa exposición, digamos que a través de la compensación de exposición, que es esta de aquí, pues subiéndolo lo tendremos más expuesto o bajándolo menos expuesto, ¿vale? Vamos a darle aquí, por ejemplo, un valor 2, 2.5, lo que nos parezca mejor, ¿vale? Y ahora lo que nos falta para darle la magia a la iluminación del lumen es generar ya nuestro skylight, que es lo que ya va a darle ese toque de realidad. Y ahora vamos a generar nuestro skylight directamente, luces, cielo, y fijaros de solamente colocar el skylight como la iluminación global del lumen cambia totalmente. Y naturalmente aquí en lo que es la intensidad podemos perfectamente pues
darle más intensidad al skylight, menos intensidad, lo que a nosotros nos interese. Pero fijaros que si yo apago la iluminación del skylight, esta iluminación sería sin skylight, ¿veis? Está cambiando radicalmente, y si le activamos lo que es nuestro cielo, claramente tenemos un salto cuantitativo en calidad. Lo bueno de todo esto es, como os decía, toda la iluminación en Lumen dentro de Unreal Engine 5 es totalmente en tiempo real, ¿vale? Es decir, cualquier objeto nuevo que yo agregue a mi escena, como puede ser, pues por ejemplo, imaginémonos, yo quiero crear algún objeto como un cubo, por ejemplo. Y este cubo lo tengo aquí, ¿vale? Entonces veis que si yo este cubo lo agrego a mi escena, de la forma que trabajábamos anteriormente, veis que naturalmente está emitiendo sombras, recibiendo sombras, etc. Y en ningún momento me está pidiendo que recalcule la iluminación. No sé si me explico. Es decir, que todo lo que he hecho es agregar un objeto nuevo. Es decir, que lo puedo borrar y tampoco me pide ninguna modificación de iluminación. O yo puedo coger, por ejemplo, este objeto con este objeto y naturalmente yo lo puedo desplazar, como veis, sin que esto a mí me suponga ningún tipo de modificación, ningún tipo de problema, ni ningún tipo de limitación. Entonces, una de las cosas importantísimas en Lumen es que realmente podemos trabajar en tiempo real. Esto sí es trabajar en tiempo real y nos va a permitir el poder, sobre todo, importar nuestras escenas sin necesidad de preocuparnos con lo que es el light map, el light maps, ni abrir las texturas UV, ni nada que se le parezca, sino que realmente de una forma muy rápida vamos a poder trabajar correctamente en nuestro proyecto. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que naturalmente esto es como todo lo que estamos acostumbrados a utilizar en Unreal Engine. Es decir, imaginaros que yo quiero ahora aquí, por ejemplo, un pilar y lo coloco aquí. Ese pilar ya se adapta automáticamente a nuestro proyecto, ya está iluminado, ya recibe iluminación, ya tiene su textura, no necesitamos recalcular más nada. Realmente esto nos permite el poder trabajar realmente ahora sí de una forma totalmente en tiempo real y poder, digamos, poder ir trabajando nuestras escenas y modificando sin ningún tipo de limitación, pues lo que pueden ser texturas, materiales, agregar objetos, modificar elementos, etc. Entonces, como veis, realmente es muy sencillo. Y ahora, para mejorar un poco pues el nivel de iluminación, pues dentro del Post Process Volume, si nos vamos aquí a Global Illumination, vamos a buscarla, Global Illumination, le podemos decir que el método va a ser Lumen y que la calidad va a ser también esta de aquí de Lumen, y podemos aumentar el valor si nos interesa, lo cual va a ayudar a que los cálculos sean más detallados y sobre todo pues cualquier mancha que pueda aparecer, por ejemplo, lo podemos modificar. Fijaros, si yo por ejemplo coloco aquí un valor 1, fijémonos aquí por ejemplo aquí arriba, pues veis que aparecen aquí ciertos puntos. Si voy aumentando ese valor, pues la definición va mejorando radicalmente. Y naturalmente, en cualquier momento podéis agregar cualquier tipo de objeto, en cualquier momento podemos, digamos, modificar cualquier tipo de material, podemos decirle que importar de nuevo un objeto. Por ejemplo, si yo este material lo voy a arrastrar aquí, por ejemplo, como veis, o yo le digo que en el muro exterior quiero que sea esta tipología de aquí, por ejemplo. Es decir, que lo puedo hacer todo de una forma súper rápida, en tiempo real y sin necesidad de estar precalculando, generando nuevos cálculos de iluminación cada vez que hago una modificación en una textura, cada vez que hago una modificación en un objeto, cada vez que agrego alguna cosa, que desplazo alguna cosa.
Entonces esto es lo que viene realmente Lumen, es a cambiar radicalmente la forma de pensar, la forma de trabajar dentro de Unreal Engine. Como veis, con un Directional Light, un volumen de postproceso, un Sky Atmosphere y un Skylight, hemos iluminado totalmente nuestra escena traída directamente desde SketchUp. ¿Ok? Esperamos próximamente, los próximos días, ir creando nuevos tutoriales para que vayáis viendo todas las novedades que nos está trayendo esta excelente versión de Unreal Engine. Para cualquier duda estamos a vuestra disposición. Sin más, os mandamos un gran abrazo.